Hola una vez más y un cálido abrazo a distancia a todos los oyentes de Panorama de Noticias que desde hace ya demasiado tiempo están en casa, guardando la cuarentena necesaria para bien de todos, aunque conectados y escuchando el programa por la radio y también vía Facebook, como desde nuestros inicios en febrero del año pasado. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, hoy con otra dosis narrativa de la producción literaria de nuestra tierra colorada, Llaneretá, Paraguay. Para el rincón de hoy, escogí 3 fábulas muy breves de Ana Iris Chávez de Ferreiro, escritora que con su ejemplo y su activa participación cultural ha impulsado y logrado la incorporación masiva de la mujer en la escena literaria nacional. Miembro de una familia de escritores, me causó gran alegría constatar anoche, cuando hojeaba la 3ª edición de mi diccionario de la literatura paraguaya, que tengo a 6 o más familiares de Ana Iris, ya incluidos en dicho diccionario. Hija de la conocida María Concepción Leches de Chávez, para mí famosa porque fue la autora de Amanecer, mi libro de lectura del primer grado, y un texto que no sé realmente por qué, casi 70 años después de usarlo en clase, esa portada del hornero en la tapa permaneció tal cual en mi memoria. Es también esposa del poeta Óscar Ferreiro, hermana del doctor Osvaldo Chávez, tía del querido amigo Emilio Pérez Chávez, toda una constelación de poetas y narradores que llegué a conocer personalmente y a quienes recuerdo con cariño y admiración. Remontando el caminito de la memoria, conocí personalmente a Ana Iris a principios de mayo de 1989. Aunque los detalles de ese encuentro son algo vagos, sí ubico en el espacio y en el tiempo ese par de horas que estuvimos juntas, porque tuvo lugar poquito después del 1 de mayo de ese año, cuando fui a Asunción como parte de un grupo académico de observadores internacionales que fuimos en representación de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, conocida como LASA, para presenciar esa primera elección presidencial después del golpe de febrero del 89. Toda la delegación de LASA se hospedó en el Hotel Chaco, en la calle Caballero casi Mariscal Estigarribia, frente a la Librería Intercontinental. Hasta ahí llegó Ana Iris, una mañana posterior al domingo electoral. Y la verdad es que no recuerdo cómo sucedió el contacto. Si yo la llamé con información que tal vez me había dado su hermano, el doctor Osvaldo Chávez, o si ella se enteró de que yo era parte de la delegación académica de Estados Unidos y decidió encontrarse conmigo. Esa mañana vino al hotel y me llevó a dar unas vueltas por el centro, haciendo de guía y señalándome edificios varios, y en particular uno que sabía me interesaría porque era el Banco Central, donde había trabajado mi padre y que ya había cambiado de nombre en ese entonces. Y después de recorrer un largo rato, me llevó a su lugar de trabajo, al diario Última Hora, donde estuvimos otro rato y donde me presentó a 2 o 3 colegas que estaban en ese momento y que lastimosamente no recuerdo quiénes eran. Y después de esta evocación de cómo y cuándo conocí a Ana Iris, volvamos a los textos de hoy. Las 3 fábulas provienen de su libro titulado Fábulas Modernas, de 1983. Pero yo se las voy a leer del tomo 1 de mi antología Narrativa Paraguaya de Ayer y de Hoy, donde incluyo 5 fábulas y un cuento de Ana Iris. Las fabulitas se titulan, en orden de lectura, La araña estructuralista, El cuervo erudito y El patito embustero.
Lo fresco e interesante de estas fábulas es que tienen su origen, las tres, en refranes tradicionales bastante conocidos. La historia narrada en cada fábula, donde los protagonistas son animales, como en toda fábula, ofrece un elemento inesperado que modifica la moraleja correspondiente o la interpretación normalmente asociada con esa moraleja. Y ahora sí, ya sin más preámbulos, los dejo con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de las tres breves fábulas de Ana Iris Chávez de Ferreiro. Y aquí van tres fábulas muy breves de Ana Iris Chávez de Ferreiro. Primera fábula. La araña estructuralista. La araña había seguido cursos inferiores y superiores de varias carreras simultáneamente, optando a distintos títulos que la habilitaban académicamente. Pero su pasión era el estructuralismo, que a ella, en su afán desarrollista, le servía para divagaciones sumamente elaboradas y artísticas. Cuando comenzaba una obra, se olvidaba del cansancio hasta concluirla. Su paciencia rebasaba ciertos límites, haciendo que sus estructuras fueran consideradas fuera de serie. Un atardecer se propuso terminar para el día siguiente la que sería su obra maestra, aquella por la cual la recordarían hasta el fin de los siglos. Una como catedral sumergida, donde las líneas nunca se repetirían, sino que formarían una maraña indescriptible digna de figurar en cualquier bienal, pero no de las repetitivas. Estaba ya llegando casi al nivel del piso, en la última etapa de su magnífica creación, cuando un sapo inadaptado, con un vulgarísimo clop, la devoró, al tiempo que destruía su valiosa tela. Moraleja. Uno propone, Dios dispone y el diablo lo descompone. Segunda fabulita. El cuervo erudito. En la familia de este cuervo se reverenciaba el nombre de Edgar Poe, porque en hermosos versos inmortalizó a un antepasado. Pero, se decía nuestro cuervo, ¿qué son los versos de antes, comparados con la poesía nueva, tan llena de sorpresas inesperadas, de interpretaciones diversas, donde el metro, el ritmo y la rima son accesorios sin importancia? Con la ayuda de 7 diccionarios, se dedicó a describir su cosmovisión en versos tan prosaicos o en prosa tan poética como queráis, que enseguida llamó poderosamente la atención de los entendidos y a poco de salir de la inéditez, se convirtió en el poeta más traducido de su generación. Moraleja. Cría cuervos y te sacarán la fama. El patito embustero. Un patito mentiroso se cayó en lo que parecía un lodazal, y en vez de perder energías pidiendo auxilio, nadó rápidamente lo poco que lo separaba de la orilla y fue junto a papá pato a contarle su aventura. Como era un patito bastante evolucionado, le dijo: «Papá,
Allá se está formando un gran charco de petróleo. ¿Qué va a ser petróleo?, le respondió la voz de la experiencia. Será un charco como otro cualquiera. Es petróleo, insistió el patito, y uno puede ahogarse si se cae dentro. Bah, es inconcebible que creas en patrañas. Vamos, te demostraré que no lo es, y para sacarte el complejo me tiraré a él. Papá Pato buscó unas matas ni muy bajas ni muy altas para lanzarse desde allí y planeó tan estupendamente que cayó justo en el centro del charco. Entonces nadó y nadó, pero no pudo recuperar la orilla porque era nomás un viscoso, pesado petróleo. Moraleja: en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Fin de las 3 breves fábulas. Y aquí van los datos biobibliográficos para Ana Iris Chávez de Ferreiro. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse en Asunción, si Dios quiere, antes de fin de año. Ana Iris Chávez de Ferreiro nació en Asunción en 1922 y falleció en San Lorenzo en 1993. Cuentista, novelista y periodista. Hija de la conocida escritora Concepción Leyes de Chávez y esposa del poeta Óscar Ferreiro, cultivó el periodismo durante más de 2 décadas en la redacción del diario Última Hora, colaborando con el suplemento Correo Semanal y la sección Arte y Espectáculos del periódico hasta sus últimos tiempos. Socia fundadora de la Sociedad de Escritores del Paraguay, miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, miembro del Pen Club del Paraguay y fundadora del Club del Libro número 1, al que siguieron varios más en el país, Ana Iris Chávez de Ferreiro fue galardonada con numerosos premios en concursos de cuentos en 1961, 1976, 1987, concursos de teatro en 1976 y concursos de novela en 1975. En las décadas de los años 60 y 70 aparecieron sus primeros cuentos en la revista Ñandé y en la prensa local, en los diarios La Tribuna, Hoy, ABC Color y Última Hora. Sus obras publicadas incluyen 2 novelas, Crónica de una familia, de 1966, y Andresa Escobar, de 1975. Esta novela ganó el Premio Hispanidad de Novela en 1975. Y tiene también 3 colecciones de cuentos. Fábulas modernas, de 1983, y de donde salen las 3 fabulitas leídas para el Rincón de hoy. Otro libro de cuentos es Retrato de nuestro amor, de 1984, y Crisantemos color naranja, de 1989.